¿Ok? Entonces vamos a continuar con la lección de propiedad, planta y equipo. Habíamos quedado en esta parte donde era cuando nos decían que la cuota era más intereses adicionales, ¿verdad? Bien, seguimos entonces. Ok, vamos con esta otra parte. Dice, activos adquiridos mediante emisión de acciones. Mediante emisión de acciones. ¿Qué es esto, chicos? Esto es cuando en lugar de dar un pago en efectivo, pues se paga con acciones. Entonces, bueno, en primer lugar es importante saber que esto se basa en la NIF 2, que es pagos basados en acciones, y establece que para este tipo de adquisiciones, el valor razonable de los activos recibidos es el que se utiliza para el registro del activo. ¿Okay? Ahora bien, en caso de que no se pueda estimar con fiabilidad el valor razonable de dichos activos recibidos, entonces se utilizaría el valor razonable de los instrumentos de patrimonio entregados. Entonces, como primera, vean que tenemos el valor razonable del activo. Si no está el valor razonable del activo, pues el valor razonable de los instrumentos de patrimonio. Recuerden que cuando hablamos de los instrumentos de patrimonio, pues estamos hablando de las acciones, ¿ok? Propiamente. Muy bien. Ejemplo, una empresa adquiere el 1 de enero de 20X5 3 locomotoras eléctricas a cambio de 150,000 acciones comunes que tienen un valor nominal de 120 cada una. Ok, recuerden que las acciones, chicos, tienen un valor nominal, que es el valor en el cual se emiten, ¿verdad? Sobre el cual se emiten. Y tienen un valor de mercado, que es el valor por el cual se están vendiendo. ¿Ok? Entonces dice que las locomotoras tienen un valor en libros de la empresa que las vendió de 8 millones cada uno. Eso no es el valor razonable por aquello, es un valor en libros de 8 millones. O sea, ese es el valor en el cual la otra empresa tiene registradas las locomotoras. Es probable que si se manda a construir una locomotora como esta tenga un valor de $16,500 cada una, a un tipo de cambio de $500. Ya ese es otro 100 pesos. ¿Por qué? Porque esto precisamente sí puede ser el valor razonable. Las acciones comunes de la empresa en la fecha de la transacción se cotizan en $200 cada uno. Entonces, ojo con esto, chicos. 120 es el valor de emisión, ¿verdad? El valor nominal, o sea, el valor por el cual fueron emitidas las acciones. Y $200 es el valor de venta, o sea, es el valor en el cual se cotizan en el mercado las acciones de la empresa. Entonces, en este caso en particular, ¿verdad? Nos están dando, nos están diciendo más bien que los trenes, ¿verdad? Las acciones, perdón, no, aquí. Ok, que fueron a cambio de 150,000 acciones. Estas acciones, chicos, ¿verdad? Tenemos que partirlos como en dos, entre la parte que es valor nominal y la parte en lo que se cotiza en el mercado. Ojo con esto, si las locomotoras tienen un valor en libros, es probable que sean usadas, ¿verdad? Tienen un valor en libros en la empresa que la está vendiendo. Y nos dicen que si lo mandáramos a construir, ¿verdad? Esas locomotoras tendrían un valor de 8 millones cada uno. Ustedes multiplican 8 millones por 3, ¿verdad? Eso nos da 24 millones. Pero resulta que yo no las estoy mandando a construir de cero, es decir, no me sirve ese valor que se le está asignando. Entonces, ¿qué es lo que nos decían aquí? Decía, en caso de que no se pueda estimar con fiabilidad el valor razonable de los activos recibidos, entonces vamos a utilizar entonces el valor razonable de los instrumentos de patrimonio entregados. El valor razonable de los instrumentos de patrimonio que estamos entregando es $200 por acción. Y podemos ver aquí, listo. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, chicos, ¿cuál voy a utilizar? Voy a utilizar el valor razonable de los instrumentos de patrimonio entregados, o sea, $200 por acción. Si ustedes multiplican 150,000 por 200 cada uno, ¿cuánto les da, chicos?
chicos. Hola, ¿me están escuchando? Los 30 millones, profe. Correcto, Mariel, gracias. 30 millones. Muy bien, entonces los trenes los voy a evaluar en esos 30 millones. Ojo, porque aquí tengo que hacer una diferencia. Una diferencia que va a ser el capital social común, que siempre va a ser al valor nominal de las acciones, es decir, a 120 cada uno. Entonces sería 150,000 por 20 es lo que sale o lo que más bien aumenta el capital social común, 18 millones. La diferencia, que es en lo que está en el en lo que están en las acciones, la diferencia es decir, 200 menos 120, que son 80 por acción, perdón, sí, 200 menos 120, que son 80 por acción, multiplicado por el número de acciones, es decir, 150,000, es una prima en acciones comunes, es decir, el adicional de esas acciones. José Ángel, dígame. Profe, una pregunta, digamos, ahí estoy entendiendo que en los 18 millones se está multiplicando por 120, que es el valor nominal o digamos el de emisión, pero arriba en los 30 millones no entiendo por qué se multiplica por 200. O sea, el valor de 200 ¿de dónde sale? Ok, José Ángel, ¿qué dijimos aquí? Que en el caso de que no se pueda estimar con fiabilidad el valor razonable de los activos recibidos, entonces se utilizaría el valor razonable del instrumento de patrimonio entregado. ¿Cuál es el valor razonable de mis acciones? $200 por acción. Por lo tanto, el activo va a ser las 150,000 acciones por $200, que es el valor, o 200 colones, que es el valor de mercado de las acciones, o sea, es el valor razonable de los instrumentos de patrimonio entregados. Ah, ok. ¿Estamos? Sí, gracias, profe, ya Muy entendí. bien, Sí, es que ahí dice que es a la fecha que digamos, a la fecha que se hace la transacción, es el valor que tienen en ese día. exactamente. Ya, ya. Gracias, profe. Con gusto. Muy bien, en este otro caso vamos a leer aquí lo que dice, la empresa adquiere un terreno para ampliar, aquí hay un error. Háganme un favor, chicos, uy, lo saqué del todo, háganme un favor y esto se lo eliminan, por favor. Es que aquí se escoge el valor razonable, bueno, sí, el valor, para que les quede, ok, listo. No, es que si se los pongo así, no. No, mejor elimínense esto, táchenlo del todo. Mejor se los explico. Ok, vamos a ver. Dice, el 1 del 3 del 20X6, la empresa adquiere un terreno para ampliar la estación del tren a cambio de 100,000 acciones preferentes, que tienen un valor nominal de 40 y se cotizan en 60. Que entonces ven que el valor nominal es este y el valor de mercado es este. Se considera que el valor razonable del terreno es 6,500,000. Ojo, porque entonces aquí sí nos devolvemos acá, ¿qué es lo que dice? El activo se va a registrar al valor razonable del activo y si no, al valor razonable de los instrumentos de patrimonio entregados. Pero en este caso, en especial del terreno, sí nos están dando el valor razonable del terreno. ¿Okay? Entonces, el terreno lo voy a registrar por los 6,500,000. Sin embargo, fuentes confiables afirman que el dueño del terreno estaría dispuesto a recibir 5,900,000 si lo pagan en efectivo. No importa, no importa, no lo estoy pagando en efectivo. Lo importante acá es que el valor razonable del terreno son 6,500,000. ¿Okay? Y por Dis- tanto, como tengo 6,500,000, Disculpe, profe. chicos, levantemos la mano, porfa. Sí, yo la tengo levantada. No la vi, perdón. Es que no está compartiendo la pantalla. Sí, Ay. profe, no está compartiendo. Por eso tenemos la mano levantada. Bueno, entonces en ese caso sí me dicen, profe, la pantalla. Listo, perdón. Ok, ahora sí. Chicos, ahora sí, Sí, listo. profe. Muy bien, excelente. ¿Y alguien más tiene ahí la mano levantada? Ok, nadie más. Ya, ok, muy bien. Voy de nuevo. Entonces dice, voy a explicarlo como si no lo hubiera explicado. Dice, el 1 de marzo de 20X6, la empresa adquiere un terreno para ampliar la estación de tren. Acá, ustedes tienen esta presentación por aquello. A cambio de 100,000 acciones preferentes que tienen un valor nominal de 40 y se cotizan en 60. O sea,
Cuando dicen se cotizan, es que ese es el valor razonable o valor de mercado de las acciones, ¿ok? Se considera que el valor razonable del terreno es 6,5 millones. Sin embargo, fuentes confiables afirman que el dueño del terreno estaría dispuesto a recibir 5,900,000 si se lo pagan en efectivo. Bueno, en primer lugar, no lo estoy pagando en efectivo. Y en segundo lugar, me están dando el valor razonable del terreno. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué es lo que nos dice la NIF 2? Aquí. En caso de que no se pueda estimar con fiabilidad el valor razonable de los activos, pero en este caso sí me lo están dando, el valor razonable es 6,5 millones, se utilizaría el valor razonable de los instrumentos de patrimonio entregados. En el caso de los trenes que vimos ahorita, no teníamos el valor razonable de los trenes. Pero en este otro caso, el terreno, sí tenemos el valor razonable del terreno, me lo están diciendo. Entonces, como tengo el valor razonable del terreno, registro el terreno con su valor razonable, ¿ok? Y ahora sí, pongo en capital social preferente el número de acciones, que son 100,000 acciones preferentes por 40. Eso me da 4 millones. La diferencia entre el valor razonable y el capital social preferente, que siempre se calcula su valor nominal, es lo que va a ir a prima en acciones preferentes. ¿Está claro, chicos? Déjenme saber que está claro, por favor. Ok, primero Cristian y después Ashley. Cristian. Profe, sí, digamos, en este caso, ¿cuál es la diferencia entre capital social preferente y el de capital social común? Ok, Que vimos en el las acciones comunes, bueno, ese es un temita que debieron haber visto en básica, pero con mucho gusto yo lo explico. Las acciones comunes son las acciones que te hacen dueño de la empresa, ¿verdad? Tienen derecho a voto, pero no necesariamente tienen derecho a obtener dividendos. Las acciones preferentes son acciones que la empresa emite, ¿verdad? Con el fin de financiarse, pero que no dan derecho a voto al dueño de la acción. Y además de eso, sí tienen, se llaman preferentes porque tienen preferencia en el pago de los dividendos. Entonces, las acciones preferentes sí tienen la obligación de pagar cierto dividendo. Incluso se establece en la misma acción. ¿Estamos, Cristian? Sí, profe, pero digamos, en este asiento, ¿por qué nos dice, digamos, que son acciones preferentes? Nada más son dos diferentes tipos de instrumentos de patrimonio. Uno es en capital social común y otro es en capital social preferente. O sea, no tiene implicación. Perfectamente yo le pude haber dicho aquí que eran acciones comunes también y nada más usted pone capital social común. Ok, sí, O profe, sea, eso me... simplemente es que ese fue las acciones que se decidió poner a cambio. O sea, no tiene ninguna implicación en lo que es, digamos, la transacción como tal. Ok, gracias, profe. Con gusto. Por ahí tenía Ashley. Sí, profe, era nada más para estar segura, digamos, de que la prima en acciones es la diferencia entre el terreno y el capital, ¿verdad? ¿Fue así? Correcto, es correcto. Ok. En este caso en particular de aquí, la prima en acciones igual era la diferencia entre el tren y el capital social común. Aquí la prima en acciones es la diferencia entre el terreno y el capital social preferente. Gracias, profe. Con mucho gusto. Muy bien, chicos. Ok, tenemos esta otra opción que es cuando los activos son adquiridos más bien por donación, ¿verdad? En este caso, de acuerdo a la NIC 16, la donación de activos se reconoce al valor razonable con crédito a una cuenta que se llama ingreso por donaciones, excepto si el donante fuera una entidad gubernamental, para lo cual se aplica la NIC 20, que es contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar. En este caso dice, si la subvención con activos que se amortizan, o sea, si se amortizaran, el crédito inicial a la cuenta de ingresos diferidos por subvenciones, el cual se amortiza en función de la vida útil del activo. Ok, esto todavía aquí suena muy complicado, ya lo vamos a ver con dicha subvención. Entonces vamos a ver este caso precisamente de una subvención que es con ingreso diferido por subvenciones. ¿Qué quiere decir ingreso diferido? Chicos, recuerden que ingreso diferido quiere decir ingreso recibido por adelantado. Eso es algo que estoy recibiendo por adelantado. ¿Ok?
Dice, la Municipalidad de Cartago desea desarrollar un área poco poblada en las faldas del volcán Irazú, por lo que regala el 1 de enero del 20X4 un terreno a la empresa Papera S.A. para que fomente la producción de papas y además tenga contratadas 20 personas en la cercanía del lugar por lo menos al terminar el tercer año a partir de la entrega de esta subvención. O sea, ¿qué es esto, chicos? La municipalidad llega y le dice a esta empresa, bueno, Papera S.A., tome este lote, yo le voy a dar este terreno para que usted de ahí produzca papas, pero mi condición es que al finalizar el tercer año, es decir, para el 31 de diciembre del 4, 5, 6, del 7, ¿verdad? Usted tenga contratadas 20 personas que vivan por ahí cerca al terminar ese tercer año, ¿verdad? No, más bien del 4, 5, 6, para el 31 de diciembre del 20X6. Tiene que tener al menos 20 personas contratadas. Eso es el requisito. Pero yo de por adelantado le doy el terreno para que usted trabaje con el terreno. ¿Ok? Entonces, ese terreno es para Papera S.A. ¿Un qué? Un ingreso diferido por subvención. ¿Ok? Muy bien. Se considera que el terreno tiene un valor razonable de 3 millones. ¿Ok? Y no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de la condición solicitada. La empresa necesita construir una planta para procesar dichos productos agrícolas, por lo que solicita a la municipalidad una nueva ayuda para llevar a cabo esta planta. La municipalidad decide realizar caminos y calles por un valor de 5 millones para ayudarles a ellos. Y les entrega 8 millones para la construcción de la fábrica de producción de papas cuando la fábrica está terminada. Es decir, ellos les dicen, bueno, ok, hagan ustedes la fábrica y cuando la fábrica está lista, yo le doy 8 millones. ¿Ok? Se espera que la fábrica dure 20 años. ¿Ok? Esa es la vida útil de la fábrica y se deprecia por el método de línea recta. El 30 del 9 del 20X4 se termina de construir la fábrica por un valor total de 40 millones. ¿Okay? En efectivo. Y la municipalidad de ese día le entrega el monto asignado a dicha construcción, es decir, los 8 millones. ¿Okay? La empresa tiene como política registrar las subvenciones como ingreso diferido y amortizar dicha subvención cuando se cumplan las condiciones relacionadas a ella, con ella, o en función a la vida útil del activo adquirido. La empresa se cierra los 30 de septiembre de cada año y al finalizar el tercer año tenía contratadas 22 personas del lugar. O sea, sí cumplió. Los activos se deprecian a partir del mes siguiente de compra o construcción. Es decir, por ejemplo, esta fábrica se empezaría a depreciar a partir de, se terminó el 30 del 9, entonces a partir de octubre del X4 se empieza a depreciar. ¿Ok? Entonces, chicos, estos son los asientos que proceden. Cualquier duda me van preguntando. En primer lugar, el 1 de enero, que fue cuando se empezó el trato, digámoslo así, yo recibo un terreno contra ingreso diferido por subvención de 3 millones. ¿Por qué diferido? Porque no puede ser mío, yo no puedo hacer que es un ingreso por donación hasta que yo haya cumplido con las especificaciones o con los requerimientos que solicita la municipalidad, que en este caso es tener a 20 personas contratadas al finalizar el tercer año. Para el 20 del 9 se termina el edificio, entonces vean que yo hago edificio contra bancos por 40 millones, que es lo que cuesta el edificio. Y ese mismo día, chicos, recibo bancos contra ingreso diferido por subvención de 8 millones. ¿Por qué contra ingreso diferido, chicos? Porque yo no he cumplido con mi parte. ¿Cuál es mi parte? Tener al final del tercer año los 22 muchachos contratados. Los 20, perdón. Para el 30 del 9 del X5, yo tengo que registrar la depreciación del edificio. Recuerden que el edificio vale 40 millones y yo lo deprecio a 20 años, entonces serían 40 millones entre 20 años. Gasto por depreciación de edificio serían 2 millones contra depreciación acumulada de edificio 2 millones. ¿Okay?
Y ese mismo año, yo tengo que poner, bueno, como yo ya he gozado de esta fábrica durante este primer año, yo puedo decir que ya este ingreso diferido por subvención de los 8 millones, ya yo me gané una parte proporcional a los 20 años que me va a durar este activo. Entonces, tomamos los 8 millones que me donó la municipalidad para el edificio, lo dividimos entre los 20 años, porque recuerden que va asociado a la depreciación cuando el activo se deprecia. En cambio, los terrenos no se deprecian. Por eso es que yo no hago esto mismo con el terreno. Y hago 8 millones entre 20 años y digo, ok, ya me gané una parte. Entonces hago ingreso diferido, lo cierro una parte contra ingreso por subvención, porque ya es ingreso, por 400,000. ¿De dónde vienen estos 400,000? De 8 millones entre 20 años. Muy bien. ¿Dudas? O déjenme saber que está claro. Ok, Olger y después Cristian. Sí, profe, que no entendí bien por qué fue que eran 8 millones. ¿Eran de los ingresos diferidos por subvención? Ok. Recuerde que la municipalidad le dio dos cosas. Uno, Ajá. le dio un terreno que valía 3 millones, ¿verdad? Ujú. Y además le dijo, bueno, si usted hace la fábrica, yo le doy 8 millones. Ajá. ¿Ok? Entonces, esos 8 millones corresponden a otra parte de ingreso por subvención, ¿verdad? Ujú. Que le da posterior a la construcción del edificio. Ujú. Entonces, lo que hizo fue que ya usted terminó el edificio, que le costó 40, bueno, yo le doy los 8 que le prometí ese mismo día. Pero Ujú. resulta que esa parte yo ya del edificio, yo sí la voy a ir gozando conforme pasa el tiempo, porque esos 8 millones son para un edificio que va a durar 20 años. Si yo ya estoy un año en el edificio, yo ya me gané un año o lo equivalente a un año de estar en el edificio porque lo estoy usando. Ujú. Por eso es que la parte del terreno yo no le puedo hacer nada sino hasta que cumpla la condición. Pero la Ujú. parte del edificio sí lo puedo ir registrando en función de la vida útil del bien, como dice aquí. Porque recuerden que en la teoría dice, si es una subvención con activos que se amortizan, ¿verdad? O se deprecian, como en el caso de un edificio, el crédito inicial es una cuenta de ingresos diferido por subvención, el cual se amortiza en función de la vida útil del activo adquirido con dicha subvención. ¿Ok, Olger? Sí, profe. Entonces, como se tiene que amortizar o se tiene que ir ganando conforme pasa el tiempo. ¿Ok? Ahí está. Ok, ¿Estamos? es que, sí, ok, esos 8 millones son del pago que le hace uno al banco. No, Lo que no entendí, no. no. Esos 8 millones es otra donación que le está haciendo a usted la municipalidad. Ok. O sea, la municipalidad le dio primero un terreno. Ujú. Le dio un terreno de 3 millones. ¿Ok? Y además Ujú. dice, la empresa necesita construir una planta, ¿verdad? Una fábrica. Ujú. Por lo que solicita a la municipalidad una nueva ayuda. La municipalidad decide realizar caminos. Eso nunca va a ser mío, entonces nada que ver. Eso es como Sí. para perderlos. Pero además le entrega 8 millones para la construcción de la fábrica cuando la fábrica esté terminada. Es decir, Ok. como parte de la subvención, además del terreno, le voy a dar 8 millones para la fábrica. ¿Ok? Entonces, por eso es que en cuanto se termina la fábrica, que vale 40 millones, la MUNI me da en bancos 8 millones, pero eso es un ingreso diferido. ¿Por qué es diferido? Porque si yo no cumpliera con la condición de tener a la gente contratada, la municipalidad me quita todo. ¿Estamos? Ok, ajá, y como que cada año voy apropiándome de ese dinero que me dieron de la Exactamente, subvención. exactamente. Ok, perfecto. Gracias, profe. Con gusto. Y Cristian. Ah, no, ya No, levanta la mano. yo tenía la mano ya alzada, entonces ya la bajé. Bien, Perfecto. profe. Seguimos. Conforme pasan los años, vean ahora el 30 del 9 del 16, igual voy gasto de depreciación contra depreciación acumulada. Ingreso diferido contra ingreso por subvención. Ojo,
resulta que cuando a los 3 años, dice, se cumple con lo pactado de contratar al menos 20 personas, por lo que se registra el ingreso por subvención. ¿Ok? Entonces vean que yo ahí hago el ingreso diferido, lo cierro y lo convierto en ingreso por los 3 millones. ¿Cuándo? Cuando ya se cumplió con el hecho de tener a las 20 personas contratadas. Y con respecto a las otras dos cuentas, la depreciación y el ingreso se seguirán registrando hasta que finalicen los 20 años y el saldo llegue a cero. ¿Ok? Porque en este lo tengo que ir amortizando conforme lo voy utilizando. ¿Está claro eso, chicos? Ok, muy bien. Entonces vean que en el caso del terreno, muchachos, sí, en el momento en el que se cumple, me dicen, se cumplió con esto, ¿ok? Ahí sí yo convierto porque el terreno ya es mío en ese momento. Entonces yo sí hago ingreso diferido contra ingreso por subvención por los 3 millones. Pero la parte del edificio la voy a ir gozando conforme la vida útil del bien. Por eso vienen los dos ejemplos. Seguimos. Dice, si al tercer año solo logra contratar 10 personas, por lo que no cumple con las condiciones, el terreno debe ser devuelto a la municipalidad. A partir de ese momento, el terreno se le alquila a la entidad por 60,000 hasta que termine la vida útil del edificio. ¿Qué es esto? Bueno, en algunos casos las condiciones no se cumplen, pero resulta que ya la empresa papera invirtió en ese terreno haciendo un edificio. Entonces, la municipalidad o la empresa del Estado por lo general ofrece algo para que ellos se queden ahí. Entonces, en este caso le ofreció, ok, a partir de ese momento se lo voy a alquilar en 60,000 hasta que usted ya cumpla con la vida útil de su activo. En ese momento tiene que dejarlo todo. En ese caso, yo hago ingreso diferido por subvención contra terreno, es decir, devuelvo el terreno y cierro el ingreso diferido de una vez. Dice, respecto a la donación del dinero, ustedes saben que aquí yo acabo de ver una cosilla. Esta fecha es 1 de enero. ¿Por qué? Porque esto fue el 1 de enero, el 4, 5, 6, 7. Sí, esta fecha, chicos, corríjanla, por favor. Esta. Porque es a los 3 años se cumple con lo pactado de contratar al menos 20 personas. Entonces, en ese momento es que hago este registro, ingreso diferido contra ingreso por subvención. Muy bien. En el que sigue sí está bien, porque vean que en este sí se está haciendo el 1 de enero. Muy bien. En este caso, entonces les decía, no se cumple, entonces devuelvo el terreno y cierro el ingreso diferido. Respecto a la donación de dinero, en caso de tener que hacer la devolución, dice, primero se ajusta los ingresos de subvención a la fecha de devolución. Es decir, yo tengo que decir, bueno, estos 400,000 son por año, pero si yo lo divido entre 12 meses y lo multiplico por 3, ¿por qué por 3? Porque son los meses que han pasado desde octubre, desde el 30 de septiembre que se hizo la actualización, sería todo octubre, todo noviembre y todo diciembre, o sea, 3 meses al 1 de enero. Entonces, esos 3 meses pongo el ingreso diferido contra ingreso, porque sí me lo gané, porque sí usé el edificio. Y el resto, ¿verdad? Hago una cuenta T y pongo los 8 millones, ya usé 400 el primer año, ya usé 400 del segundo año y 100,000 de esta primera parte de tiempo que ha pasado. Es decir, yo voy a perder 7,100,000 de los 8 millones. Entonces, el asiento que procede es ingreso diferido, lo cierro por 7,100,000. Tengo una pérdida por devolver la subvención de 900,000, que es lo que he venido contabilizando como ingreso. Y cierro en bancos 8 millones porque le tengo que devolver a la MUNI los 8 millones totales. ¿Ok? ¿Dudas aquí o está todo claro? Déjenme saber que está claro. Ok, muy bien. Entonces seguimos.
Ok, aquí. Con fecha de cierre el 30 del 9 del 17, yo sí lo que registraría es los 9 meses de alquiler porque me cobran 60,000 anuales. Entonces, 60,000 entre 12 por 9 me da 45,000, que es lo que pago este año por tener el uso del lote. Y registro el gasto de apreciación del edificio igual por los 2 millones, porque el edificio sí me costó 40 millones y sí igual yo lo tengo que seguir depreciando. Ya no se hace ninguna reversión de la subvención porque ya esa cuenta no existe, ya la cerré. ¿Ok? Muy bien. Seguimos por acá. Y tenemos que, este es otro subtema, ¿verdad? Recuerden que aquí en estos temas hay como muchas cositas, ¿verdad? Que hay que ver. Entonces sí les recomiendo que vayan haciendo un resumen con todo lo que les podría salir del tema. Tenemos los activos adquiridos en intercambios no monetarios y permutas. ¿Qué significa permuta? Un cambio, un canje, un trueque, ¿verdad? Normalmente cuando hacemos esto es como decir, ok, vea, yo tengo este camión que no estoy utilizando, se lo cambio por aquella máquina que usted no está utilizando. Por ejemplo, es un trueque. Entonces, cuando se dan este tipo de intercambios, dice, el costo del activo recibido se medirá por su valor razonable, a menos que la transacción de intercambio no tenga carácter comercial. Entonces, chicos, aquí yo tengo que evaluar una cosa. La transacción tiene carácter comercial o no tiene carácter comercial. ¿Ok? Cuando son transacciones que no tienen carácter comercial, no importa entonces el valor razonable. Ya vamos a verlo con un ejemplo. O no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni el del activo entregado. En este caso, el activo adquirido se mide por el importe en libros del activo entregado. Vamos a ver este ejemplo. Dice, 2 empresas tienen un mobiliario de oficina adquirido hace varios años y se tiene la siguiente información respecto a dichos mobiliarios, que fueron intercambiados en fecha 2 de abril del 20X5 y se considera que la transacción no tiene carácter comercial para ambas empresas. ¿Ok? Entonces, en este caso, vean que compañía Beta tiene uno de 90 y tiene 50,000 depreciado, el valor justo es 30. ¿Ok? Compañía Agua tiene 35, le costó y tiene 10 de depreciado, pero el valor justo hoy es 30. ¿Por qué ponen el valor justo? Bueno, porque simplemente yo no voy a hacer un intercambio de un activo que a mí no me interesa o que no vale más o menos lo mismo de lo que yo estoy dando a cambio. Entonces, el valor justo de mercados de ambos es de 30,000. Entonces, cuando es carácter no comercial, a diferencia del carácter comercial, les voy a explicar cuál es la diferencia principal para que tomen nota. En carácter no comercial no hay ganancias ni pérdidas en el intercambio. Y en carácter comercial sí hay ganancias o pérdidas en el intercambio. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Sí, Rosibel. Profe, el valor justo, ¿Ah? ahí fue que dio 30, curiosamente, No, es que se los dieron. o... Se los dieron. Ese es el valor. Ok, sí, porque yo como que lo asumí el 90 menos el 50, pero no, No, no es porque así. 90 menos 50 es 40. Ah, ok, entonces sí, por eso yo decía que raro, no No, está dando para el ninguno de valor los dos lados. es lo que equivale hoy eso. Digamos, es como decir, usted tiene un carro, Ok, eso lo dan. ajá, es un carro que usted compró hace 10 años, ¿verdad? Por ejemplo, en libros debería estar totalmente depreciado porque tiene más de 10 años, pero el carro ahí anda. Y a la hora de venderlo Ajá, tiene un valor de mercado, un valor justo, ¿cierto? sí, Entonces, y ahora sí. es un valor que les están dando, correcto. Ok, profe, gracias. Con gusto. Okay. ¿Está clara la diferencia entre carácter no comercial y carácter comercial, muchachos? Ok. Recuerden que la diferencia es que cuando es no comercial no hay ganancias ni pérdidas. Cuando es comercial hay ganancias o pérdidas. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Solo 4 personas entendieron. Ah, ok. Bueno, por lo menos fueron 21. Olger, dígame.
Profe, entonces en este caso no se hace nada con el valor justo, ¿es? No, el valor justo es nada más para saber. Es lo que les decía, es como decir, yo voy a cambiar una desktop por una laptop. Entonces yo Mm, no voy a cambiar una desktop de última generación y aquí que por una laptop toda horrible que no me sirve, ¿verdad? No, tienen que tener más o menos como un mismo valor justo, ¿cierto? Ya, ¿cierto? eso es, ¿ok? Ok, Muy bien. ok, Entonces perfecto. continuamos. Cuando es carácter no comercial, como les decía, no importa, no hay ganancias ni hay pérdidas. Simplemente yo registro el mobiliario nuevo, ¿verdad? Por el valor de lo que sale el viejo y sale la depreciación del otro. Entonces, vean, por ejemplo, empresa beta está dando algo de 90 y está sacando depreciación por 50. Entonces, vea, yo da el mobiliario viejo por 90, sale de la compañía. Sale la depreciación de ese mobiliario por 50. Entonces, mi mobiliario nuevo lo registro por esa diferencia, 90 menos 50, 40. ¿Ok? Para agua, yo nada más hago, ok, agua que tenía uno de 35 y uno de 10, perdón, un costo de 35 y una depreciación de 10. Entonces, saco mi mobiliario viejo por 35, saco mi depreciación acumulada por 10 y registro mi mobiliario nuevo por 25,000. Ojo, esta es una transacción de carácter no comercial. Simplemente a mí no me interesa aquí ganar o perder, yo no estoy negociando. Simplemente es, usted tiene ese mueble que yo ocupo y yo tengo este mueble que usted ocupa y que yo no estoy utilizando. Es lo que se conoce como un swap, ¿ok? No importa, es no comercial, no hay un fin de lucro de por medio. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero con un intercambio monetario. Bueno, tenemos los monetarios y los no monetarios. Monetarios es cuando hay dinero por medio, pero bueno, vamos a ver este otro ejemplo para que lo puedan ver. Ya vieron que no comercial no tiene ganancias, no tiene pérdidas. Vamos con este otro. Dice, una empresa adquiere el 2 de enero del 20X4 una máquina por 400,000, con una vida útil de 5 años y sin valor de desecho. La empresa tiene como política depreciar en línea recta a partir del mes de compra, es decir, a partir de enero. La maquinaria fue cambiada, esa que tenía, por otra similar nueva el 1 del 7 del 20X6. O sea, chicos, ¿cuánto tiempo ha pasado? Digamos, de enero del 20X4 a enero del 20X5, un año. A enero del 20X6, 2 años. Y a julio, 6 meses. O sea, han pasado 2 años y medio. El precio de la factura de la nueva maquinaria es de 440. La maquinaria vieja tiene un valor justo de mercado de 120, por lo cual fue recibida. Es decir, la gente me recibió la máquina que yo tenía por 120,000. Esta, la que compré el 2 de enero del 20X4. La empresa hace cierres anuales los 30 del 9 de cada año y me piden que registre el intercambio con carácter comercial. ¿Ok? Comercial. Entonces dice, el primer paso es determinar el valor en libros. Y desde la fecha de compra hasta el intercambio han pasado 2 años y 6 meses, que fue lo que calculé ahora, del 2 del 1 del 14 al 1 del 7 del 16. La depreciación acumulada es de 200,000. ¿Por qué 200,000? Porque son 400,000 entre 5 años por 30 meses que han pasado, porque son 12 y 12, 24 y 6, 30, entre 12, por lo cual el valor en libros es de 200. Y entonces, vamos a ver. Yo tenía, me había costado más bien 400,000. Entonces, 400,000, calcúlenlo ustedes ahí, porfa. Por eso es muy importante tener la calculadora. 400,000 entre 5 años, entre 12 meses me da 6,666,67 por mes. Por 30 meses que han pasado me da 200,000. Muy bien. Entonces se ha apreciado 200,000.
400 menos 200, 200 es el valor en libros. Muy bien, eso está claro. Está claro, chicos, que el valor en libros son 200,000 y la depreciación acumulada 200,000. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuál sería el asiento con carácter comercial? Recuerden que cuando hablamos de carácter comercial, sí voy a tener una ganancia o una pérdida. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, yo saco mi máquina vieja, la saco por 400, que es en lo que la tengo registrada, y le quito la depreciación acumulada de esa maquinaria, que es 200. Además, me dicen que la máquina nueva vale 440. Fue la información que me dieron aquí. 440. ¿Ok? Entonces, recibo mi máquina por 440. Resulta, chicos, que me recibieron mi máquina en 120. Véanlo aquí donde me dice, la maquinaria vieja tiene un valor justo de 120 por el cual fue recibida. Pero esta otra valía 440. Entonces ustedes dicen, ok, entonces 440 menos 120 que me reciben la otra, yo tengo que pagar en efectivo 320. Y les estoy dando una máquina, además, que es 400 menos 200. Entonces, si ustedes sacan la diferencia, yo aquí perdí. ¿Por qué perdí? Porque di una máquina de 200, ¿verdad? O que valía en libros 200, la di ¿por cuánto? Por 120. Entonces tuve una pérdida de 80. ¿Por qué? Porque la máquina vieja tiene un valor justo de mercado de 120, que en comparación con su valor en libros, que es de 200,000, me da una pérdida de 80. Entonces tengo que registrar, número 1, la máquina nueva, saco la depreciación de la vieja y saco la máquina vieja. Pongo lo que pagué en bancos y la diferencia va a ser una pérdida en intercambio de maquinaria. Entonces recuerden que siempre que trabajamos con carácter comercial puede haber una pérdida o bien puede haber una ganancia. Porque si, por ejemplo, a mí me hubieran recibido esta máquina en 250,000, más bien yo tendría una ganancia. ¿Ok? Creo que aquí está, dice. Bueno, ahora vean este otro ejemplo. Si la transacción fuera no comercial, recuerden que ahí yo no registro ganancias o pérdidas. Simplemente yo hubiera registrado la máquina nueva por 200 más 320. Entonces saco la depreciación, saco la maquinaria, pago en bancos igual 320, pero la máquina nueva se registra por más. Se registraría por 520 y vean que no estoy registrando ni ganancia ni pérdida en la transacción. Ok, chicos, dudas con esto. Ok, por ahí Mariel, dime. Profe, digamos, en el caso de que existiera una ganancia en vez de una pérdida, ¿el asiento cambiaría mucho o nada más en la línea donde dice pérdida se pone ganancia? Y va a ver. Ok. Porque cuando hay una ganancia, recuerde que las ganancias van a la vez y las pérdidas al debe. Es la única diferencia. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Quedó clara la diferencia entre comercial y no comercial? Olger, dime. Sí, profe, a mí me quedó claro. Lo que no me quedó claro fue en la no comercial que se hace 200,000 más 320,000. Ajá. ¿Por qué? Porque es lo que usted está dando por la máquina. ¿Qué está dando usted por la máquina? 320,000 en efectivo más una máquina que usted tiene registrada en libros por 200,000. Entonces, ¿cuánto está dando usted? 520,000. Ok. O sea, y puede ser igual de, o sea, como no comercial, puede ser un intercambio en el que yo le diga, bueno, toma esta plata porque la mía es más mala. También. Y, igual cuenta como no comercial. Es que eso depende de lo que signifique para la empresa. Si la empresa lo está tratando como comercial o como no comercial. Ok, perfecto. Es por el tratamiento contable y no como por la circunstancia. Ok. Entonces sí les tengo que indicar, ¿esta es una transacción con carácter comercial o es una transacción con carácter no comercial? Eso sí se los tienen que decir. Ok, perfecto. Perfecto. Muy bien. Déjenme ver por dónde voy. Este tema siempre lo rápido.
Ha sido como una tendencia, no, pero es largo. Voy a ver también una partecita aquí más y a ver si más bien les puedo poner algún ejercicito. Es que están muy mezclados, entonces por eso me gusta ver primero toda la materia. Ok, vamos a ver. Este otro subtema se llama costos posteriores a la adquisición de un activo. Entonces, ¿qué es esto? Como que yo compro un activo y después le voy metiendo dinero a ese activo. Dice, de acuerdo con la NIC 16, se reconocerá como un activo siempre que sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos derivados del mismo. Y el costo del elemento pueda medirse con fiabilidad. Eso es muy importante. Los desembolsos se capitalizan. ¿Qué quiere decir se capitalizan? Chicos, se capitalizan quiere decir suman al valor del activo. Es decir, por ejemplo, cuando yo compro un edificio y le hago una remodelación, lo pongo aparte como remodelación del edificio o más bien se lo sumo al edificio. Entonces, ¿cuándo se lo sumo al edificio? Es decir, ¿cuándo lo capitalizo? Cuando extienden la vida útil del activo, cuando mejoran la productividad del activo, cuando provocan que el mismo producto se obtenga a menor costo, eso es como en el caso de una máquina, o cuando aumentan la calidad del artículo. Por ejemplo, si yo tengo un edificio y los baños están así como muy feos y yo vengo y agarro esos baños y les pongo azulejos, los pongo bien bonitos, entonces eso, tal vez no me va a extender la vida útil del edificio, pero me aumenta la calidad del edificio. Otro ejemplo podría ser, digamos que yo tengo un camión en donde distribuyo verduras, pero entonces yo le pongo ahora un refrigerador en la parte del camión, en la parte de atrás, entonces eso mejora la productividad del activo. O, por ejemplo, si yo tengo un edificio y le pongo un sistema de aire acondicionado, o, por ejemplo, eh, aumenta la calidad del artículo. Entonces, va ligado más que todo a eso. Entonces, depende de eso si lo voy a sumar al valor del edificio o si más bien voy a ponerlo como un activo aparte. ¿Ok? Doy un toquecito. Ok, entonces tenemos también los costos de mantenimiento diario del activo. Por ejemplo, de que yo tengo que pintar el edificio, porque si el edificio no se pinta, pues se va poniendo feo y más bien eso es un costo de mantenimiento del edificio. Entonces, eso, de lo que es mantenimiento diario del activo, eso es mano de obra y partes consumibles de pequeños componentes y se llama reparaciones y mantenimiento. Eso no va a formar parte o no se va a capitalizar el activo. Se registran como gastos en cuentas de resultados, puesto que no incrementan los beneficios económicos futuros que se incurren para mantener los beneficios existentes. Es decir, si yo tengo un edificio que lo estoy alquilando constantemente, simplemente si yo el edificio no lo pinto, entonces lo que voy a hacer es perder los beneficios económicos que me está dando. Entonces, parte del mantenimiento simplemente. Costos posteriores a la adquisición del activo, ¿verdad? Seguimos con esto. Entonces, tenemos 3 tipos de costos posteriores. Uno, que pueden ser las adiciones, que es cuando le agrego una unidad nueva al activo. No es una reposición, puede ser la ampliación de un edificio. Entonces, cuando es una ampliación del edificio, sí, capitalizo el edificio. Tengo lo que son mejoras y reemplazos, que está el método de sustitución para mejoras y reemplazos, o está reducir la depreciación acumulada, o está el incremento de la cuenta de propiedad, planta y equipo. Depende de qué sea. Ya lo vamos a ver. Y tenemos desembolsos por reparaciones y mantenimiento, que eso como ya les expliqué es como lo normal de, por ejemplo, como cambiarle el aceite al carro y se reconocen como gastos del periodo. Se puede usar una cuenta de provisión para reparaciones. Okay. Entonces vamos a ir viendo uno a uno. Mejoras y reemplazos, el método de sustitución. Dice, la parte sustituida debe darse de baja por su importe de libros, o sea, por lo que valen libros,
con independencia de si esta parte se hubiera amortizado o no de forma separada. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Una empresa dedicada a la aviación decide sustituir cada cierto periodo de tiempo los asientos de sus aeronaves. Este método se aplica porque, digamos, yo no sé cuánto valen los asientos. O sea, digamos, como que no lo puedo separar uno de otro. Sí sé cuánto valen, pero no lo puedo separar uno de otro. Los antiguos asientos a sustituir tienen un costo de 500 y la depreciación acumulada de 400. Los asientos viejos los recibe la entidad que nos los vende nuevos en 60,000. Y los asientos que entregan tienen un valor de 650. Eso es como más o menos como un intercambio. En los asientos nuevos tienen una vida útil de 5 años en la aeronave que los va a utilizar. Entonces, chicos, vean lo que tengo que hacer. Aquí es muy sencillo. La sustitución, yo lo que hago es saco los asientos viejos, saco la depreciación de los asientos viejos. ¿Ok? Aumento los asientos nuevos y pago lo que tenga que pagar en efectivo y eso me queda una pérdida o una ganancia por diferencia. Aquí hay que tener cuidado, chicos, porque yo no puedo decir que ese asiento, no puedo registrarlos como asientos de avión. No, los asientos forman parte del avión. Entonces, tengo que tratarlo como parte del avión. Entonces, van a la cuenta de avión. Entonces, vean que los asientos nuevos suman al avión. Los asientos viejos restan al avión. Saco la depreciación acumulada de avión, que es por la depreciación acumulada que tenían los asientos. Pago en bancos 590. ¿Por qué 590? Porque los nuevos valen 650, pero me recibieron los viejos en 60,000. Entonces, 650 menos 60, 590 es lo que pago. La diferencia de esta transacción va a ir a una ganancia o una pérdida en el cambio o en la sustitución de los asientos. En este caso me dio una pérdida. Bien podría tener una ganancia. Eso va a estar ligado a lo que me den por los asientos viejos. Cuando me dan menos del valor en libros de los asientos viejos, pues voy a obtener una pérdida. Cuando me dan más del valor en libros de los asientos viejos, voy a obtener una ganancia. Entonces ven que si ustedes hacen, ok, el costo era 500 y la depreciación acumulada 400, el valor en libros de esos asientos era 100. Como apenas me están dando 60, entonces tengo una pérdida por 40. Si me hubieran dado 130, tendría una ganancia por 30. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Déjenme saber que está claro. Excelente, chicos. Es que es cansada esta parte, es cansada, pero vamos saliendo. Muy bien. Excelente, chicos. Vamos a ver este otro método. Dice, cuando la entidad no sea capaz de determinar el importe en libros del elemento sustituido, es que en la vez pasada sí lo podía hacer. Sí podía saber cuánto valían los asientos y cuánto se habían depreciado. Pero cuando yo no puedo hacer eso, podría cargarse la depreciación acumulada, ya que la parte sustituida hace que el activo siga generando beneficios económicos. ¿Cuándo puede pasar esto? Como en este caso, cuando es el motor de un carro. Vean esto. Dice, una empresa posee un vehículo de reparto que tiene un costo de 2 millones y una vida útil de 10 años. El vehículo fue adquirido el 1 del 10 del 2010 y se deprecia por el método de línea recta sin valor residual. ¿Okay? Es decir, 200,000 colones por año. La empresa hace cierres anuales el 30 del 9 de cada año. Al terminarse el 5.º año, el motor del camión está en mal estado, por lo que decide cambiarlo el 1 del 10 del 2025 con un valor de 700,000. Resulta, chicos, que yo no puedo saber cuánto me había costado el motor de ese carro o ese vehículo. ¿Por qué? Porque cuando yo compré el vehículo completo. O sea, yo compré un vehículo con motor. Entonces, ahora que yo tengo que hacer esta sustitución, vean lo que dice, no es posible calcular el valor del motor que se da de baja, o sea, el que le estoy quitando ahorita al vehículo, puesto que el vehículo se adquirió como una sola unidad.
el nuevo motor no añade más vida útil al activo original, o sea, simplemente la mantiene, ¿verdad? Nada más hace que siga funcionando. Por lo que se usará el método de reducción de la depreciación acumulada, con base en el costo del componente que se está sustituyendo como es el nuevo motor. Simplemente, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Chicos, voy a eliminar parte de la depreciación acumulada que ya tengo. Entonces, vean. El asiento del reemplazo es el siguiente. Aumento la depreciación, recuerden que disminuyo. Recuerden que la depreciación acumulada va aumentando al haber, que yo hago siempre gasto de depreciación contra depreciación acumulada. Entonces, la depreciación acumulada va aumentando al haber. Para aumentarla, más bien, o sea, perdón, para disminuirla, más bien tendría que ponerlo al debe. Entonces, vean que cuando reemplazo el motor, lo que hago es quitarle depreciación acumulada al vehículo contra bancos, 700,000. Después de esto, muchachos, yo tendría que revisar el cálculo de depreciación, ¿verdad? Porque hubo una variación. Entonces, yo hago, ok, el costo era 2 millones. Se compró el primero del 10. Tenía 120 meses de vida útil, que son 10 años por 12 meses, 120. Los meses que han transcurrido son 60, desde el 30 del 9 del 15 hasta el 30 del 9 del 15. Perdón, de lo que ha pasado del 1 del 10 del 10 al 30 del 9 del 15, 60 meses, 5 años. La depreciación acumulada al 30 del 9 es 1 millón, ¿verdad? Porque era la mitad. Y el valor en libros, 1 millón. Como yo hice este incremento, ahorita el nuevo valor de la depreciación, ¿verdad? Varía. Entonces, el valor en libros que yo tenía era 1 millón, más 700,000 del reemplazo me da 1.700.000. Me quedan 60 meses de vida útil, porque 120 menos 60, 60. Por lo tanto, de ahora en adelante, ustedes toman 1.700 entre 60, bueno, entre 60 le va a dar por mes. Si ustedes hacen 1.700 entre 60, les da 28.333.33 por 12, les da 340 por año. Entonces, la nueva depreciación por año va a ser 340, porque igual no se le va a aumentar la vida útil al activo, simplemente es que cambió el valor que yo tenía o el valor en libros que tenía de este activo. ¿Está claro, chicos? Déjenme saber que está claro. Muy bien. Estoy corriendo un poquito con la explicación porque cuando ya entremos en la práctica van a ver que va a ser más sencillo de comprender. Dice, mejoras y reemplazos del activo. Ocurre cuando se agrega un componente que representa una adición al potencial del servicio del activo. En este caso se incrementa el propio activo, es decir, se capitaliza. Entonces dice que genera beneficios económicos más allá de los que se había esperado al principio, por lo que se incrementa la cuenta de propiedad, planta y equipo, es decir, la cuenta de vehículo, la cuenta de terreno, la cuenta de edificio, la cuenta de maquinaria. Entonces, por ejemplo, si el 1 del 10 del 14, si se agrega el 1 del 10 del 14 más instalaciones a la fábrica de la empresa por un valor de 250. O sea, en ese caso es como decir que yo tenía mi fábrica y ahora le hago un bloque más a la fábrica. Entonces eso aumenta el valor del edificio. Entonces edificios contra bancos, 250,000. Entonces aquí esto se llama capitalizar. Pero cuando capitalizo, ojo, que genera beneficios económicos más allá de los que se hubiera esperado al principio. ¿Ok? Ahora tiene más capacidad mi edificio, por eso capitalizo edificio. ¿Está claro, chicos? Déjenme saber que está claro. Ok, muy bien, chicos, excelente. Seguimos. Ok, medición posterior al reconocimiento inicial. La NIC 16 permite dos tipos de modelos de medición posterior al reconocimiento. Uno es el modelo del costo y otro es el modelo de revaluación. El modelo del costo dice que consiste en registrar los elementos de propiedad, planta y equipo a su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas o por deterioro de valor. El modelo de revaluación consiste en registrar los elementos de propiedad, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad por su valor revaluado.
que estaría representado por su valor razonable en el momento de la revaluación menos la depreciación acumulada. ¿Ok? Y las pérdidas que haya sufrido. La diferencia entre uno y otro es que este se basa en el costo y este en lo que aporte un profesional, ¿verdad? Que nos puede decir cuánto vale ese activo. Ok, vamos con los tipos de distribución sistemática de depreciación o de desgaste de los activos, de los diferentes activos. Ok, vamos a tener en claro que ustedes solo conocen depreciación, no conocen agotamiento ni amortización. Les explico. Todos son como sinónimos, solo que se utilizan para diferentes activos. Por ejemplo, la depreciación se utiliza para activos tangibles, edificios, vehículos, maquinaria, etc. El agotamiento se utiliza para recursos naturales, por ejemplo, una mina, por ejemplo, un bosque de madera, un pozo de petróleo, etc. La amortización se utiliza para activos intangibles, por ejemplo, un software, por ejemplo, una patente, por ejemplo, un derecho de autor, un crédito mercantil, sería otra opción. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de depreciación, hablamos de activos tangibles, cuando hablamos de agotamiento, de recursos naturales, cuando hablamos de amortización, de activos intangibles. Entonces, acá tenemos factores que se deben considerar para calcular la depreciación. Bueno, el costo del activo, la vida útil, el valor residual y el método de distribución. Entonces, el costo del activo es el valor que pagamos por el activo. La vida útil, los años que va a funcionar este activo. El valor residual es lo que queda o en lo que puedo vender al final de la vida útil este activo. Y finalmente, los métodos de distribución. Nosotros solo hemos visto línea recta y por eso es que quería avanzar un poquito y correr un poquito para poder ver estos métodos que ustedes no conocen. Ya nosotros conocíamos el método de línea recta, pero ahora vamos a conocer 4 más. 3 más, pero hay un poquito de variaciones. Entonces tenemos el método de actividad. El método de actividad va a darse dependiendo de las unidades que produzca un bien o de las horas que pueda trabajar un bien, por ejemplo. Ya ahorita lo vemos en detalle. Tenemos el método de línea recta, que ya es el que ustedes conocen, que es costo menos valor residual entre años de vida útil. Tenemos el método dos métodos de depreciación acelerada. Entre estos métodos de depreciación acelerada tenemos la suma de los dígitos y los saldos decrecientes. Lo vamos a ver también. Y algunos métodos especiales como el de inventarios, el de retiro y reposición y el de grupo y compuestos. Nos vamos a ir viendo cada uno. El método de actividad es súper fácil. Es igual que línea recta, solo que en lugar de basarse en el tiempo de vida útil, se usa en las unidades que pueda producir. O sea, se basa en las unidades que pueda producir. Entonces dice, cuando la vida útil del activo sea afectada de manera intensiva por el uso del mismo, por ejemplo, por el número de unidades que se producen o por las horas de trabajo, se utiliza este método. Entonces se va a obtener una tasa de depreciación que es costo menos valor residual entre el nivel de actividad. Vamos a ver este ejemplo. Dice que Minas adquiere el 25 del 3 del 14 una maquinaria por un valor de 800,000. Tiene un valor residual de 50, o sea, el valor depreciable son 750,000. Y se estima que la vida útil será de 1,000,000 de unidades. O sea, es decir, con esa máquina yo puedo sacar 1,000,000 de unidades. La política es depreciar el activo a partir del mes siguiente de compra, o sea, estamos en marzo, a partir de abril, y hace cierres contables el 30 del 9 de cada año. Entonces, la tasa de depreciación se calcula 800 menos 50, 750, entre 1,000,000, 0,75 por unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada unidad que produzca esta máquina, chicos, se va a depreciar 0,75. Entonces dice, suponga que durante el primer año de operaciones, al terminado el 30 del 9 del 14, la máquina produce 120,000. Para el terminado el 30 del 9 del 15, 156,000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar 120,000 por 0,75 y esa va a ser la depreciación del primer año.
La depreciación del segundo año serían 156,000 por 0,75. Vean que en realidad las cuentas que mantengo son exactamente las mismas y aquí no va a haber variación de cuentas. Todos los asientos de registro de la depreciación van a ser gasto por depreciación contra depreciación acumulada, ¿verdad? Y va a ser de un apellido. Gasto de depreciación maquinaria contra depreciación acumulada maquinaria. ¿Ok? Recuerden que este apellido, maquinaria, edificio, vehículos, es indispensable para la depreciación acumulada, no tanto así para el gasto por depreciación. ¿Dudas, chicos, con el primer método? Y si no, déjenme saber que está claro. Ok, muy bien, excelente, chicos. Es bastante sencillo. No creo que tenga ningún tipo de dificultad este método. Muy bien, muchachos, continuamos entonces. Vamos a explicar ahora el de línea recta. Este ustedes ya lo conocen. Simplemente es costo menos valor residual entre vida útil. Vamos a usar el mismo ejemplo. 800 menos 50,000 de valor residual. Sacamos un monto de depreciación anual. Para el primer caso, como empieza a depreciarse en abril y es hasta el 30, porque el cierre en este caso es el 30, entonces contamos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son 6 meses. Entonces decimos 150 entre 12 por 6, 75. Y para el segundo año, que sí es completo, usamos los 150 parejo. Recuerden también que esto es una tasa de depreciación anual, pero que puedo obtener una tasa de depreciación mensual. La tasa de depreciación mensual es tomar esos 150,000 y dividirlo entre 12, que nos da 12,500 por mes. ¿Está claro o alguna consulta? Déjenme saber que está claro, por favor. Chicos, solo 17 de 37 están entendiendo. Recuerden que los necesito yo sé que es agotador toda la parte teórica, pero necesito en serio que pongan un poquito de su parte. Ok, ya después entramos en la práctica y es más sencillo, ok. Vamos a ver, aquí sí necesito que pongan atención porque esto sí no lo conocen. Entonces necesito que se pongan pilas con esto. Vamos a ver. Tenemos métodos de depreciación acelerada. ¿Qué son los métodos de depreciación acelerada? Básicamente son en los cuales se deprecia en la primera parte, o sea, en el primer tiempo, más o más rápido, o sea, deprecio más en los primeros años y menos en los últimos años. Por eso se llaman métodos de depreciación acelerada. Deprecio más en los primeros años, menos en los años más antiguos. Recuerden, chicos, que básicamente, ¿verdad? Estos métodos de depreciación se utilizan porque, como ahora les expliqué, lo del valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Equivale a más hoy que en el futuro, ¿verdad? Entonces, son muy gustados. En el caso particular de Costa Rica, el método que se puede utilizar de los que son de depreciación acelerada es únicamente el de suma de los dígitos. El de saldos decrecientes no está autorizado por Hacienda, pero sí por la norma. ¿Ok? Entonces, como les decía, tenemos dos métodos, suma de los dígitos y saldos decrecientes. Aquí, por favor, sí chispas y tomando nota. Ok, el método de suma de dígitos dice que se calcula sobre el importe depreciable. ¿Qué es el importe depreciable, chicos? Costo menos, menos valor residual. Importe depreciable, costo menos valor residual. Para este método de suma de los dígitos necesitamos encontrar un denominador para nuestra fracción. Y ese denominador lo vamos a encontrar con n, donde n es el número de años de vida útil. ¿Ok? ¿Hay alguien por ahí que tiene el micrófono encendido, por favor? Entonces, vamos a utilizar esta fórmula, n por n más 1 dividido entre 2, ¿verdad? Donde n es el el número de años de vida útil. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a tener acá este mismo ejemplo, minas.
850. Y vamos a utilizar esta formulita para calcular nuestro denominador, que va a ser 5, porque son 5 años de vida útil, por 5 más 1, entre 2 nos da 15. Muy bien. Entonces, vean que eso nos va a ayudar a formar 5 fracciones. Si fueran 8 años de vida útil, pues 8 fracciones. Si fueran 9, 9 fracciones. Esas fracciones, vean cómo lo voy a hacer. Voy a hacer 5 entre 15 va a ser la primera fracción, 4 entre 15 la segunda fracción, 3 entre 15, 2 entre 15, 1 entre 15. De tal manera que la fracción más grande pues me va a dar un gasto de depreciación más grande y la más pequeña un gasto de depreciación más pequeño. Ok, hasta aquí estamos claros cómo se forman las fracciones de cada año. Utilizo la fórmula, con la fórmula obtengo el denominador y empiezo del año más alto al año más pequeño, 5, 4, 3, 2, 1, utilizando el denominador. Igualmente lo podría utilizar, digamos, si son 8 años, pues empiezo 8, el denominador 7, el denominador, y ahí voy, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vean lo que voy a hacer. Si bien utilizo para calcular la depreciación el importe depreciable, el valor en libros siempre es 800, ¿verdad? Entonces vamos a poner el valor en libros de 800 y voy a sacar lo que va a ir a depreciación. Entonces, 800 menos 50, que nos da los 750 por la fracción, que son 5 sobre 15, les da 250 para el primer año. 800 menos 250 ya les va quedando un valor en libros de 550. Para el segundo año voy a utilizar 750 por la fracción 4 sobre 15 y me da 200. Entonces 550 menos 200, 350. Después para el otro año serían 750 por la fracción por 315, 150, va quedando 200. Para el otro año va a ser 750 por 215, 100 y después 750 por 2 por 1, 15, 50. Hasta que al final me va a quedar un valor en libros igual al valor residual. ¿Ok? Esta es la primera parte, elaborar esa tabla. Después de que elaboramos esta tabla, chicos, tengo que registrar los gastos de depreciación. Sí es muy importante que recordemos que los gastos de depreciación van a ir ligados también a la fecha de cierre de la empresa. Creo que en el texto ya está actualizado, yo todavía lo tengo con cierre de 30 del 9, pero no importa, porque al fin y al cabo lo que importa es saberlo calcular y la fecha de cierre puede variar también dependiendo del país. Entonces vean que aquí en el primer año, como esto yo lo compré, bueno, me dijeron que la política de la empresa es depreciar a partir del mes siguiente de compra, o sea, empieza a depreciar en abril. Como nuestros cierres son al 30 del 9, entonces ustedes cuentan abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son 6 meses. O sea, el primer año, al 14, solo deprecio 6 meses. Entonces, ¿cómo hago? Ah, bueno, mi primer monto de depreciación me dio 250. Los 250 entre 12 por 6, voy a pasar de depreciación del primer año 125,000. Muy bien. Hasta aquí todo bien. Pero resulta que viene el segundo año. Aquí pónganme mucha atención. Para el segundo año, una cosa es el año en depreciación contable y otra cosa es el año en físico, digámoslo así. Entonces, yo ya me gasté de estos 250, que necesito algún voluntario que quiera entender muy bien. Para que me vaya contestando. Es que me cuesta mucho. Cuando yo daba la clase presencial, yo les iba diciendo. Pero de ahora no se puede. Entonces, alguien que me quiera ayudar, nada más tiene que irme contestando, sí, no, o tanto, o aquí. Nada más para que me apoye. Si quiere yo, profe. Perfecto. Bueno, Muchísimas José gracias. Ángel levantó la mano. Ah, bueno, José Ángel. Ok, muy bien, gracias, José Ángel. Vamos y me va contestando. Entonces, en el otro me ayuda usted, Olga. Ok, vamos a ver. Usted gastó del primer año 125, José Ángel, correcto. Ok. ¿Entiende por qué gastó 125? Bueno, la verdad nada más me estoy fijando en cómo se sacó ahí en el cuadro azul de los 250 y
12 por Pero sí 6. entiende por qué son 6 meses. Por la cantidad de tiempo transcurrido, ¿no? Es correcto. Han pasado 6 meses, por lo tanto yo voy a utilizar 6 meses de estos 250. Recuerde que estos 250 son para 12 meses, ¿verdad que sí? Ah, ok. Sí, sí. ¿Ok? Eso es para 12 meses, entonces yo divido los 250 entre 12 meses por 6, 125. ¿Estamos claros? Sí, ahora sí. Perfecto, muy bien. Para el segundo año físico, usted no puede decir, ah, no, la depreciación es 200. ¿Por qué? Porque en realidad a usted le falta gastar de estos 250. De estos 250 usted solo ha gastado 125. ¿Estamos de acuerdo, José? Sí. Ok, muy bien. Entonces, para el cálculo de la segunda depreciación, usted tiene que gastar los 125 que le quedaron de aquí, más agarrar la mitad de estos otros, o sea, más 6 meses de este. Entonces, 6 meses de este más 6 meses de este. Entonces, es diferente el año fracción que el año físico, ¿ok? ¿Por qué? Porque si usted si hubiera comprado esta máquina un 1 de octubre, todo bien, porque hace el año completo, pero y eso no siempre pasa. Entonces, Profe, y una pregunta, ¿no debería ser entonces porque en los 250 yo me gasté la mitad que son meses. 100, ajá, yo me gasté 6 meses que son 125. Ajá. Entonces, por eso, ahí en el cuadro azul de abajo no debería de ser con 125, que es lo que me queda por gastar, porque ahí No, lo porque estamos explicando. usted tiene que decir 250, que es el total entre 12 por 6, o poner nada más 125. No hacer, Ah, ok. porque usted podría decir, ah, bueno, sí, la mitad de este que es 125 más la mitad de este que es 100 y le va a dar los 225 también. Pero ok. yo lo pongo con base en los meses, ¿por qué? Porque en este caso fueron 6 meses, pero puede haber otro caso en el que sean 3 meses nada más de la primera fracción, entonces van 3, 9. O en otro que sean 5 meses, 7 meses. O sea, no siempre va a ser igual. ¿Estamos? Ya, sí, o sea, ya me di cuenta, ese es el toque aquí, que, o sea, que los gastos, o por así decirlo, son diferentes conforme el tiempo transcurrido, porque la fracción es diferente. Conforme a la fecha de compra, exactamente. Sí. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque en este caso yo gasté aquí 125, pero me siguen quedando 125 para el próximo año. Pues 125 de esta fracción más la mitad de esta otra fracción, porque de estos 200 son para 12 meses y yo solo ocupo 6, o sea, la mitad. Ah, ok. O sea, uno tiene que ir avanzando a través de las fracciones, digamos, pero tiene que irse gastándolos. O sea, tiene que irse, ajá, como consumiéndose los meses, por así decirlo. Exactamente. Ah, ok. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es lo mismo el año fracción que el año físico, o sea, el año natural, el año como sucede. ¿Ok? Ya, sí. Muy bien, gracias, José Ángel. Gracias a usted, profe. Ok, muy bien, seguimos entonces. ¿Cuándo llevamos así? Bueno, ese es el método de suma de dígitos. Chicos, ¿quedó claro? O déjenme saber, sí, déjenme saber más bien que está claro, por favor. Ok, vean que no es tan complejo, pero sí hay que tener mucho cuidado. Ok, por lo menos 24 personas están claras. Muy bien. Excelente. Seguimos. El método de saldos decrecientes se divide en dos, digámoslo así. Uno, que es doble saldo decreciente y otro saldo decreciente nada más. Este se calcula la depreciación con base en el valor en libros, no con base en el valor depreciable como en pasado. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero esto es muy importante, chicos, que este ejemplo ustedes lleguen y lo repasen en casa lo más que puedan. En este caso, dice que Minas adquiere igual 850 a 5 años. Muy bien. Igual se compró en el 25 del 3 y empieza a depreciarse en abril. Vean este primero, este se llama doble saldo decreciente. Cuando utilizamos doble saldo decreciente, vamos a utilizar la siguiente tasa, chicos. 100%
entre n por 2. Entonces, en este caso sería 100% entre 5 por 2. Y eso nos da 40%. Esa va a ser mi tasa de depreciación. ¿Ok? Esa tasa de depreciación, chicos, se va a utilizar sobre el valor en libros. ¿Cuál es el valor en libros? 800. Entonces yo hago 800 por 40%. El primer año se va a depreciar 320. 320. Para el segundo año, ya mi valor en libros no va a ser 800. Va a ser 800 menos 320, es decir, 480. Por lo que para el segundo año, para calcular la tasa o el gasto de depreciación, voy a usar 480 por el mismo 40% que es mi tasa. Y eso nos da 192. O sea, ven que el primer año, ven que este método es súper acelerado. Por eso es que este no lo permite Hacienda. Porque ven que el primer año van todo lo que se deprecia. En el segundo año, 192. 480 menos 192, 288. 288 por 40%, 115. Y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy. Y aquí, ojo, en el último año se carga el gasto de apreciación por lo que falte para que aquí queden 50. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un valor de residual. El valor residual al final de la depreciación tiene que quedar en 50. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí lo que yo tengo que hacer más bien es irme al revés. Este gasto de depreciación, ¿cómo lo voy a encontrar? Pongan atención y tomen nota. Yo ya tenía 103 en valor en libros, ahora ocupo 50. Entonces ustedes dicen, ok, 103, 680, 103, 680 menos 50, que es lo que ocupo que queda al final, el gasto de apreciación de este año va a ser 53, 680. Entonces, este 53, 680 se saca por diferencia, el último nada más. Los otros sigo multiplicando por el 40. ¿Está claro eso, chicos? Déjenme saber que está claro que el último cálculo lo saben cómo sacar. Ok, por ahí levantó la mano Cristian, dígame, y después Olger. Sí, profe, ¿podría volver a explicar ese último toque que hizo ahí, por favor? Sí, 103,680, que es el último valor en libros registrado al 2018, menos 50,000 da 53,680, que sería la depreciación. Cristian, Sí, profe. ¿listo? Sí, sí. Perfecto. Olger, Sí, profe, no entendí cómo fue que se calcularon el 40%. el 40% es 100% entre 5, le da 20%, por 2, 40%. Ok, está bien, profe, gracias. Es muy, muy sencillo de calcular. Ok. Lo otro, y que hay que tener cuidado también, es acá. Resulta que, igual que en el caso anterior, estos 320 son para un año completo, pero al cierre solo ha pasado medio año. Entonces, yo solo puedo apreciar 320 entre 12 por 6, es decir, 160. Pero para el segundo año, tengo que terminar de gastar los 320, es decir, 320 entre 12 por 6, y sumarle la otra parte, o sea, los otros 6 meses con los 192, que es el segundo año de la máquina. ¿Ok? Entonces, vean que estos 256 del segundo año provienen de la mitad del primer año, o sea, de 160, más la mitad del segundo año, 192. Es decir, la parte proporcional de cada uno de los años. ¿Está claro eso, chicos? Déjenme saber que está claro, por favor. Ok, yo sé que están cansados, pero ahí vamos, chicos. Ya vamos a terminar. Les prometo que solo voy a ver este que falta. Y les asigno tarea porque sé que esto es agotador. Ok, muy bien. El otro, que es una variación más exacta, digamos, de saldos decrecientes, es que en lugar de usar esta fórmula tan sencilla que está aquí, voy a usar una fórmula exacta. Y esa fórmula exacta es esta. 1 menos raíz de n del valor de desecho entre el costo.
Entonces, para este caso en particular, chicos, utilizaríamos esta que está acá. 1 menos raíz quinta de 50,000, que es el valor de desecho, entre 800,000. Y eso me da una tasa de 42,565082%. ¿Ok? Entonces, es el mismo procedimiento que utilicé en el anterior, nada más que en lugar de 40% va a ser 42,56. Vean que aquí voy a decir, ok, 800 por 42,56, 340, 521. Entonces, 800 menos 340, 521, 456, 479. El siguiente año, 459, 479 por la tasa. Y ese me va a dar este 195. Y ahí voy. Y ahí voy. Se supone que aquí al final da exacto. Es decir, que si ustedes hicieran 87,055 por 0.42565082, les debería dar los 37,55 que yo tengo aquí. Pero la forma más fácil, chicos, es al final simplemente hacer el último valor en libros menos lo que tiene que quedar en valor residual. ¿Ok? Igualmente, cuando hago la distribución acá, tengo que tener cuidado, ¿verdad? De que vaya el año físico con el año fiscal. Entonces, en el primero solo es la mitad de 340. En el segundo gasto la otra mitad de 340 más la mitad de 195 y ahí voy. Hasta aquí voy a llegar. Ya los métodos especiales los veo la próxima semana. Sí, quiero aclarar algo acá. Y es, en este caso en particular, yo sé que alguien me levantó la mano, ya voy. En este caso en particular, chicos, eran 6 meses, pero pueden darse otras ocasiones en los que sean, digamos, 5 meses, 7 meses, o pueden darse 4 meses, 8 meses, o pueden darse 3 meses, 9 meses, o 1 y 11, o 2 y 10, o sea, no importa. Lo que sí tienen que tener cuidado de utilizar el gasto en la proporción que se les pide. Ok, por ahí tenía una consulta. Ah, no, nadie. Era yo, profe. ¿Quién es? Mariel, dime. Sí, profe, una pregunta. En esto, de esta fórmula que estamos utilizando, ¿siempre utilizamos 6 dígitos o lo podemos manejar con 2 Yo prefiero, Mariel, que bueno, como o ustedes 6? trabajan en Excel, la verdad, no está de más trabajar con la totalidad de los dígitos, porque de esta manera va a ser súper exacto, ¿verdad? Ok, Si lo estuviéramos haciendo a mano, ¿verdad? Y ustedes hicieran el examen a mano, yo siempre les digo, usen 6 dígitos como mínimo. ok, gracias, profe. Con mucho gusto, Mariel. Bueno, en este caso yo creo que hasta acá quedamos. Vamos a detener la grabación para asignarles tarea.